Estamos al interior de una gran vivienda. Es un lugar muy grande, es una edificación muy grande. La casa muy bonita. Tiene muchos lujos. Hay un promedio de unas 8 personas en este lugar. La luz me va indicando el camino hacia una habitación. Llego en ese momento a esa habitación, estamos entrando. Estoy viendo el aspecto físico de una niña aproximadamente de unos 8 años de edad. Veo que está no acostada, sino como reclinada en su cama, como contra el espaldar de su cama y algunas almohadas que colocó en la parte de su espalda. Está dormida, me estoy acercando un poco más. La luz nos va a mostrar algo que está ocurriendo en su mente en ese momento. No está dormida, estás como en un estado de meditación. Veo que en ese momento nos adentramos en lo que la niña está observando en ese instante. Ella se está observando a sí misma caminando, pero es como en la nada, o sea, es como si fuera algo, porque de hecho ella se ve a sí misma y como en algunas otras zonas de esa proyección que estaba viendo ella en su mente en ese momento, ve como de alguna forma ciertas figuras que ella como que no logra entender muy bien qué es, pero ella eh, no deja de observarse a sí misma como caminando, es como si flotara en el aire. Y en ese momento estamos apreciando muy bien lo que ella no logra distinguir en esta proyección que tiene en su mente en ese instante. Y veo que ella se visualiza, bueno, lo que ella está observando es como un gran camino, o sea, así como muy extenso, muy largo, y hay como mucha luz. Y vemos que lo que ella no logra percibir muy bien, que por momentos como que se deja observar a sí misma y empieza a observar lo que está viendo como en el perímetro. Y lo que nosotros estamos apreciando acá son como diferentes figuras o siluetas humanas de personas, como si de alguna forma trataran como de acercarse a ella, pero este laberinto en el que ella está es como si la protegiera de todo eso que está como tratando de acercarse a ella. Ella le causa mucha curiosidad el observarse a sí misma porque cada vez que está haciendo esto, en ese estado de meditación que se encuentra, ella empieza a sentir como una sensación en todo su cuerpo muy relajante que le transmite como mucha paz. Vemos que ya después de este momento que la luz nos acaba de mostrar aquí con ella, la luz nos adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Inglaterra. La niña que vimos hace un momento en las anteriores escenas tiene aproximadamente en ese momento unos 14, 15 años de edad. Confirmó con la luz y corresponde al aspecto físico de Yovitsa en esa línea de tiempo. Vemos que Yovitsa está como saliendo de su escuela. Bueno, ya salió de su escuela porque vemos que está llegando nuevamente a su casa y pues vemos que llega como con una especie de un uniforme y una mochila a sus espaldas. Vemos que el momento en que ingresa al perímetro de esa gran vivienda es como unos trabajadores quien le abren la puerta y ella ingresa. Veo que ella los observa y les sonríe, es como muy amable con ellos. Ella como que les agradece y sigue su camino hacia por un camino, pues es como un sendero, es muy campestre, es el lugar donde vive ella y ya se dirige por ese camino hasta las puertas de su casa. Vemos que al llegar acá a la casa está teniendo contacto en ese momento con una mujer, es su madre en esta línea de tiempo. Vemos que su madre le está diciendo,
que cómo estuvo la escuela el día de hoy, le pregunta. Yuvitsa le dice que todo ha salido como siempre, le dice que todo le ha ido muy bien en el día de hoy. Veo que ya como con gran emoción empieza a contarle a su madre lo que ha hecho en el transcurso del día con sus compañeros en el colegio. Vemos que su madre por un momento le interrumpe y le dice que si pudo dialogar con la hermana. Es como un colegio como si ella estuviera en un colegio de monjas. Vemos que Yuvitsa le contesta a su madre, le dice que sí. Le dice que qué hizo específicamente con la hermana y con la hermana se refiere es como a la monja, como a la directora de la escuela. Vemos que Yuvitsa empieza a comentarle que la verdad es que no entendió muy bien lo que hicieron, ni lo que ella le decía respecto a cómo tiene que como ella enfocar, habla como de la fe, enfocar su fe hacia ese Dios en particular para poder obtener las gracias de él, pero que ella, por más que trataba como de explicarle a la hermana, le está diciendo Yutza, como que le está contando a su madre que ella, por más que tratara de explicarle a la hermana, a la monja como que le enfatizaba y le seguía insistiendo en que ella tenía que como que dejar de enfocar su atención solamente en ella misma y enfocar como su atención hacia algo más grande que no fuera solamente ella misma y que ese algo más grande tenía que darle como prioridad a pensar y a visualizar todo el tiempo a Dios. Veo que le estaba diciendo que ella constantemente le preguntaba que específicamente con quién es que soñaba. Y Yulitz le está explicando a su madre que ella también le explicaba a la monja que no es que ella soñara, sino que ella sencillamente cuando tomaba como unos espacios de calma, ella se visualizaba a sí misma. Dice, yo me veo siempre a mí misma, no veo nada más. Hay algunas cosas que trato como identificar, pero pues me cuesta un poco identificarlas. Pero solamente el hecho de verme a mí misma en ese lugar, en ese gran laberinto o en ese gran túnel, le dice ella a su madre, le explica pues como esa paz, esa tranquilidad que le trae a ella cuando hace esto. Y entonces ella empieza a decirle a su madre que porque ella entiende que la temática o la ideología del colegio en el que ella está es creer en solo Dios o en el Dios en el que ellos creen. Pero Judith le está diciendo a su madre, pero madre, yo creo en Dios a mi manera. No sé si mi Dios sea el mismo Dios tuyo, el mismo Dios de la hermana o el mismo Dios de todos aquellos que dicen tener la razón. Pero veo que ella le explica que lo importante es que ella se siente muy bien, se siente llena, sin necesidad como de buscar en otros lugares lo que siente ella en su cuerpo, lo que siente ella cuando se ve a sí misma y cuando ya está aquí, como pues no sin estar en ese estado de meditación, sino ya en su estado Después normal, de, lo que siente al ella estar como en contacto con todas las personas que están a su alrededor, incluyendo pues a ella como su madre, a su padre, a sus hermanos, dice a cada uno de nuestros empleados, que yo no los veo como empleados, yo no los veo como si ellos estuvieran en un lugar muy, como si nosotros estuviéramos en un lugar muy privilegiado por encima de ellos. Dice, el vivir de esa forma me ha traído a mí como mucha tranquilidad y no quiero perder eso. Vemos que en ese momento su madre se empieza como a poner un poco seria y le dice, pero es que estás creciendo al son de nada. Dice, ni siquiera sabes en qué estás creyendo. Dice, estás creyendo es en ti misma, no estás viendo absolutamente nada más. Te estás volviendo una persona muy egoísta, le dice su madre. Le dice, te estás colocando a ti mismo por encima de Dios. Y dice que eso no tiene justificación alguna. En ese momento, de hecho, su madre, Yuvitsa como que trata de explicarle a ella, pero de una forma muy calmada, como sí, muy tranquila, pero su madre ya como que se empieza como a poner algo furiosa, le empieza como a dar cierta rabia y deja hablando sola a Yuvitsa y se dirige hacia la cocina. Ya después de esto, la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Vemos a Yuvitsa en ese momento aproximadamente ya de unos 28 años de edad. Está como en una especie de un
cultivo, como un campo muy así, muy grande, y veo que ella está como cogiendo una especie de frutas en una canastica, ya está muy bonita, o sea, está muy bien vestida, está como cogiendo una especie como de frutas y las está colocando en una canasta. Vemos que a medida que ella va recogiendo como esos frutos de ese cultivo, de hecho hay más gente, hay muchas personas trabajando en ese lugar. Vemos que ella como que empieza como a cantar a medida que va cogiendo ese cultivo. En ese momento, por primera vez en lo que va de la regresión, podemos apreciar el campo vibracional de Yovitsa, y es un campo vibracional lo suficientemente alto. O sea, tiene un estado vibracional muy elevado, y vemos que a medida que ella incluso empieza a cantar y empieza, sí, a cantar mientras recoge sus frutas, como que eso le sienta muy bien a ella se siente muy a gusto cantando mientras hace su trabajo. Vemos que después de que ya termina, me empiezan como a adelantar en el tiempo rápidamente, pero en ese mismo lugar donde nos encontramos ya termina como de recolectar lo que corresponde a ella y está llegando hacia determinado lugar. Vemos que ella con todas las personas que se va encontrando en su camino y compañeros como de trabajo en donde se encuentra ella, ella empieza a sonreírles igual, empieza como a alguna forma como a compartir ese estado vibracional en el que ella está. Es como si ella con su forma de ser, con su gentileza, de alguna forma como que emanara cierta vibración a esas personas, que incluso esas personas por más cansadas, porque hay unas personas que están como en unas fachas muy diferentes, en unas ropas muy diferentes a las de ella, y, y por muy cansadas que estén, el solo hecho de verla y como sentir esa vibración de Yuvitsa los hace sentir mucho más como tranquilos, y de hecho también le corresponden a ella con una sonrisa en su boca. Vemos que ya está llegando a una especie como de una bodega, como una granja, y está dejando lo que ella recoge en su canasta. Se acerca un hombre a ese lugar también a dejar su, su cosecha. Vemos que ya en ese momento empiezan a dialogar entre ellos. Vemos que este hombre se acerca a Yuvitsa y le dice que cómo es posible que ella se encuentre en ese lugar. Dice que le está diciendo que tú no tienes necesidad de hacer esto. Tú no tienes necesidad de untarte de estas formas, de juntarte y mezclarte con esas personas. Dice que ella durante toda su vida ha sentido la necesidad, antes de estar más cerca de todas esas personas que normalmente son discriminadas por todos los demás. Dice que es cierto que ella no necesita hacer lo que está haciendo, pero que ella siente de alguna forma que es como un deber de ella para con ella misma, para sentirse bien, el hecho de compartir con esas personas y sentirse útil para la sociedad. Vemos que este hombre le empieza como a halagar mucho a ella, a decirle que él no sabe lo que siente cuando está con ella, pero que cada vez que está cerca de ella o tiene la oportunidad de hablar con ella, dice que él siente una paz y una tranquilidad, que ella le transmite esa paz y esa tranquilidad. Veo que ella le sonríe y le coloca una de sus manos en el hombro a este hombre y le dice que ya ves por qué siento la necesidad de compartir con ustedes y con todas las personas que normalmente son mal vistas por todos aquellos que dicen tener más posesiones o porque tienen un poco más de dinero, se sienten superiores a todos ustedes y a todos en comparación a cada uno de los que hay acá. Él le dice que este hombre le está diciendo a ella que ella es un ángel. Ella le dice que ella misma sabe lo que es, solo que ella se siente muy bien y sabe que esa sensación que ella siente constantemente en su cuerpo y en su vida, tiene como la posibilidad de compartirla con los demás. Ya después de ese momento, la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Han pasado ya varios años después de esta última escena en la regresión. Yuvitsa ya tiene aproximadamente unos 39 años de edad. La estoy apreciando como en un parque de un pueblo. Está sentada mirando así como hacia el horizonte. Veo que en ese momento ya, de hecho, pues su campo vibracional no es el mismo.
se ve muy deteriorado en comparación a lo que pudimos apreciar hace un momento. En ese momento que la estamos apreciando, se detiene la regresión y me están proyectando algo en una pantalla. En esa pantalla lo que me están proyectando son diferentes momentos desde la niñez de Yuitsa, de efectivamente cómo ella no solamente se veía a sí misma, sino que ella tenía como una gran capacidad de, o sea, como de reconfortarse a sí misma, como de sentirse muy bien cuando se sentía pronto en algunos momentos como de tristeza o cuando ella sentía como momentos como de ira. Vemos que desde muy pequeña ella como que acudía a ese momento de estar como en quietud, de estar como en ese momento de meditación. Y ella automáticamente empezaba a sentir como esa sensación de bienestar, como lo que ella estuviera sintiendo en esos momentos, automáticamente esa vibración es como si se fuera desvaneciendo y quedara con una vibración muy diferente. Vemos que en otras escenas que me están proyectando en esa pantalla, eh, se ve como ella, pero ya no solamente a sí misma, en ese gran túnel en el que normalmente ella se visualizaba para sentirse mejor, sino que vemos que ya se empieza a ver como con diferentes grupos de personas. De hecho, en la época de colegio se está viendo a ella misma cómo empieza como a ayudar o a estar muy cerca de diferentes compañeros. Incluso empieza como a verse a ella misma estudiando y observando en algunos momentos como cuando les dejaba tareas, algo así, se visualiza ella en estos estados. Pero vemos que esto que estábamos viendo en este momento precisamente sí ya es como más en estados de sueño, como son sueños lo que ella está teniendo, no solamente en estados de meditación, sino en sueños, que se ve ella misma contestando como algunas pruebas o una especie como de exámenes. Ya en ese momento ella tiene aproximadamente como unos 12, 13 años de edad y es como si ella fuera, como si se dijera como vidente, porque veo que está observando la prueba, está observando todo eso, es como si ella se estuviera como memorizando de alguna forma todo lo que debe contestar, todo lo que debe responder. Y vemos que ya después de esto, en la misma proyección que me está mostrando, se avanza como hasta el día siguiente y es como si ya ella supiera absolutamente todo. De hecho, ella cada vez que llega a la escuela ya es como si revisara si todo está en el lugar, como ella lo vio durante el sueño en la noche anterior. Y vemos que ya después de que ya se sienta a hacer como las tareas, las actividades que le dejan en el colegio, ahí en el salón de clase, ella ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y vemos que en ese momento ella está contestando esas pruebas o así haciendo esta tarea. Vemos que de hecho es como de las primeras que termina esa actividad y cada vez que se acerca es una profesora mujer a quien se acerca a ella a mostrarle la actividad ya terminada. La misma profesora se sorprende como de la rapidez con la que ella ejecuta todas esas actividades, todas esas labores en el salón de clase. Vemos que después de este momento me siguen proyectando más escenas donde ya ella, a medida que fue avanzando en su edad, en su adolescencia, empezó a visualizarse. O sea, lo que me están mostrando en la proyección son momentos de meditación de ella donde se sigue observándose a sí misma en como en ese túnel, observándose como con mucha luz alrededor y eso pues automáticamente como que le transmite todas las sensaciones que mencionamos anteriormente de paz, tranquilidad, serenidad. Y vemos que al mismo tiempo en esas proyecciones ya muestran otros momentos donde ya es en sueño directamente, después de que ella ya ha logrado conciliar el sueño y está en un sueño profundo, empieza a tener sueños donde se ve ayudando a otras personas, se ve como, es como si ella ya supiera lo que va a ocurrir al día siguiente, no es como una visualización o así como algo a un futuro a muy largo plazo, sino como a muy corto plazo, pero ya entonces ya sabe qué es lo que tiene que hacer, es como si le mostraran el camino que ella debe seguir hacia las personas, hacia donde ella tiene que ir a ayudarles y demás. Y vemos que lo que ella visualiza en esas proyecciones es diferentes personas que incluso ella no conoce, pero dentro de esa misma ciudad le muestran como algunos grupos de personas o personas, una sola en particular, a las cuales ella debe acercarse y vemos que solamente con el hecho como de acercarse y hablarle, esas personas como que muestran una vibración muy diferente y cómo ella transmite lo que pudimos apreciar cuando ella estaba en el cultivo recogiendo sus frutas. Lo mismo que pudimos apreciar, lo estamos apreciando en esta proyección, como ella con su vibración es como si contagiara la vibración de cada una de esas personas que ella está yendo como a ayudar de alguna manera, solamente como con tener ese contacto con ellas, ese vínculo
cercano con ellas. Vemos que ya después de esto empezamos a observar cómo hay un momento en que su madre, ya ella ya no vive en la casa donde siempre, pues donde se crió y donde creció hasta determinada edad. Vemos que ya tienen esa proyección como aproximadamente unos 26 años y vemos que su madre empieza como a quererle seguir infundando constantemente después de tantos años el tema de la religión. De hecho, ya su madre le está, hay un momento, una escena en particular que la luz me está mostrando donde su madre le está diciendo que ella también estaba equivocada respecto a la religión que profesaba en su momento, pero que ha encontrado el camino que le puede servir a ella para que aproveche ese potencial que tiene y pueda aumentar como ese campo de acción de poder ayudar no solamente a ese pequeño grupo de personas que ella puede ayudar, sino que poder ayudar a muchas más personas. De hecho, ella le habla como de un culto, le dice que, pero para esto debo llevarte a este culto. Y vemos que ella Yuitsa no admite, como que no acepta esto de su madre. Dice que ella sabe y entiende que su madre quiere lo mejor para ella, pero Yuitsa le dice que en esa proyección escuchamos que ella le dice que ella ya ha encontrado lo mejor para ella misma y es el sentirse así como se siente. Dice, madre, han pasado muchos años y yo a esta edad que tengo sigo sin entender qué es, pero es algo tan bonito, le dice, algo que me hace sentir tan feliz, tan bien, tan tranquila que no quiero cambiarlo absolutamente por nada. Ya después de esto, en la misma proyección, se empieza a adelantar el tiempo. Vemos que ya su madre empieza por medio de otras personas como a tratar como de convencerla a ella, pero vemos que ella con ninguna de las personas que su madre ha tratado de hablar, tanto como de la iglesia a la cual pertenece ahora, la religión a la cual pertenece, como de personas de su misma familia, ya no es capaz de hacerlo. Vemos que ya después de determinado tiempo, hay alguien, es un hombre quien se está acercando a ella y por lo que veo es como un líder religioso porque tiene como una especie pues de atuendo muy parecido como al de un sacerdote. Vemos que esta persona se está acercando a Yuvitsa en un momento en que ella se encuentra como compartiendo con dos personas, dialogando con ellas. Y lo que está ocurriendo en ese momento es lo mismo que siempre hemos visto, como ella con su vibración como que cobija la vibración de esas personas y las hace sentir mucho mejor mientras comparte palabras o algún diálogo con ellas. En ese momento vemos que esta persona, este religioso, se acerca a ella y le dice que si le puede regalar un momento. Ella lo observa y le dice que claro, dice que por supuesto se acerca hacia este hombre. En ese momento, en esa proyección, estamos viendo, hay una entidad que sale del aspecto físico de este religioso y esta entidad empieza como a hacer una especie de emanación de energía endoplasmática hacia el aspecto físico del religioso y después de que es como si lo dejara con mucha concentración de energía endoplasmática, esa entidad empieza como a olfatear y a rodear al aspecto físico de Yuvitsa, está como olfateándola, vemos que empieza como a hacer una especie así como de escaneo con sus propias patas y todas como alrededor de ella, tratando como de buscar algo en el aspecto físico de ella. Vemos que después de que están dialogando, este hombre le dice que como que pues por boca de otras personas le ha llegado a la información de que ella ha logrado como ayudar a muchas personas y le está preguntando si ella pertenece a alguna corriente religiosa. Ella le dice que no, que a ninguna. El sacerdote, bueno, el religioso le dice que sí puede acercarse hacia otro lugar muy diferente al que están en ese momento allí reunidos y la está llevando como si es algo como una iglesia, pero no es como una iglesia como las típicas que vemos, así como las iglesias en los parques o algo, sino que es como una especie como si fuera una casa común y corriente, pero pues vemos que tiene, ya una vez se adentran ellos en ese lugar, vemos pues diferentes bancas y como una especie de un altar al final de este lugar. En ese momento vemos que hay demasiada tecnología en este lugar. Vemos que nada de esto logra detectar a Jovitz, es como si no pudieran escanear su aspecto físico, pero vemos que después de que ya están ellos al interior de este lugar,
ese religioso le encomienda un favor muy, como muy encarecido, y es el que ayude a un grupo de personas que él no ha podido ayudar, y que diferentes personas que le sirven a él o le han tratado de ayudar a él a ayudar a esas otras personas no han podido tampoco. Entonces como que dicen que quieren experimentar con ella a ver si de alguna forma logra como eh, contagiarlos con su buena energía. Vemos que ella acepta y dice que por supuesto eh, es viable como esta ayuda por parte de ella. Vemos que ya con esto el padre le dice que cuando ya logre como tener contacto con esas personas, que si les puede dar, es como una especie de una bolsita, si es como una especie como un incienso, porque pues por el olor que emana esa bolsa nos acercamos muy bien como a olerlas, y es como un incienso con los que la gente pues hace como esas quemas en Año Nuevo y todo eso. Vemos que ella coge estas bolsitas y le dice, pues como que le dice al religioso, le pregunta que para qué son. Y ya la única indicación que le da a ella es que ellos deben encenderla una vez ella logre tener como ese contacto con ellos, y que ellos deben como permitir que ese humo de ese incienso tenga contacto con ellos para que los limpie, y de esta forma como que puedan salir de ese vacío en el que se encuentran. Ella como que le dice al religioso que la verdad es que no entiende mucho el proceso, pero pues que igualmente ella hace el favor y cumple con ayudar a esas personas. Vemos que ya después de eso, ella pues en la misma proyección que me está mostrando, ya se adelanta el tiempo hasta el momento de la noche, ella se está acostando. Vemos que durante el momento en que ella se acuesta, empieza como a tener sueños donde ella se empieza a escuchar a sí misma, y le dicen como que no ayude a esas personas. Ella empieza como a escucharse, sí, 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 la voz de ella que dice, no vayas, no vayas donde esas personas. Pero vemos que ella en este mismo sueño como que se empieza a cuestionarse a sí misma que por qué no hacerlo si son personas que realmente necesitan de su ayuda, que necesitan, son personas que están en la miseria, dice. Y nosotros hemos venido con una misión, y es de ayudar a cada una de esas personas y aprovechar nuestros recursos para poderlas ayudar. Vemos que después de esto ya como que se interrumpe el sueño. Ya llega al día siguiente, ya la luz va adelantando en el tiempo, y vemos cómo ella se va acercando hacia cada una de esas personas que empieza a ayudar. Y efectivamente son personas que se encuentran como, son personas de calle. Sí, son personas como con, sí, algunos drogadictos, otras personas como habitantes de calle, y ella se empieza como a acercar a ellos, y esas personas de uno empiezan como a sentir un choque vibracional con Yuitsa, y empiezan como algunos como que se esconden, otros como que sencillamente le dicen como que no se acerque, como que no quieren tenerla cerca. Vemos que después de esto ella solamente como que cada vez que trata de acercarse se sonríe y dice que solamente he venido a traerles algo. Vemos que aparte de lo que Yuitsa ha recibido por parte del religioso para que les entregue a esas personas, ella está cogiendo como que lleva también como una especie de bolsas pequeñas, una bolsa de tela, y en esas bolsas hay comida y hay algo de dinero también. Y le dice que esto les conviene a ustedes. Vemos que ya una de esas personas, una vez como que logran revisar lo que hay dentro de la bolsa y se dan cuenta que hay dinero y que hay comida, entonces algunas personas le reciben como que así rápidamente y se van corriendo. Otras personas como que ahí sí ya se logran acercar a ellas. Pero vemos que en ese momento, después de que ya logran esas personas tener como ese contacto con ella, algunas vemos que su vibración cambia por completo, de estar completamente en una vibración negativa y como de mucha energía endoplasmática, vemos que su vibración empieza como a tornarse un poco mejor, pero vemos que otras siguen como exactamente igual. Pero vemos que ya después de que ella hizo un recorrido aproximadamente durante como por 5 personas a las cuales se acercó y les dio esta ayuda, ya ella se dirige hacia su casa nuevamente. Y vemos que estando en su casa, ella queda con unas bolsitas de lo que le dio este religioso. Ella como que le causa mucha curiosidad esto. Vemos que al momento en que ella tiene como esa curiosidad de esas bolsas, ya las empieza como a oler,
y vemos que ella trata no, está echando esto como una especie de, como de una paila, algo así, por decirlo así, una ollita metálica, como de cobre, echa esto y vemos que ella lo está encendiendo. En ese momento ella como que empieza a olfatear este humo, como de este incienso. En el momento en que ella empieza a olfatear este humo, vemos como automáticamente se está abriendo un portal aquí en la casa donde se encuentra Yubitsa y está llegando una entidad. Vemos que en ese momento esa entidad empieza como a acercarse a ella y vemos que después de que ya todo este humo como que ella lo ha interiorizado lo suficiente en su cuerpo y su cuerpo como que lo ha absorbido, esa entidad como que tiene acceso al aspecto físico de Yubitsa en ese momento. Y vemos que al darse cuenta que este aspecto físico estaba como vacío, o sea, no hay ninguna entidad en ella, rápidamente hace como un llamado de una entidad más por ese mismo portal que se creó y vemos que llega otra entidad que se introduce también al aspecto físico de ella. Y en ese momento esa entidad que llegó, la segunda que llegó, empieza a generar muchos implantes, más que todo en la parte de la cabeza de ella y en otras zonas de su cuerpo, pero específicamente en su cabeza. Vemos que ya después de esto, pues como que me adelantan en el tiempo y lo que me están mostrando es una escena muy parecida a lo que vimos, donde ella estaba quemando esos inciensos, pero vemos que esto es como si hubiera conectado, o sea, ese incienso que ella prendió y que quemó ahí, es como si hubiera conectado de alguna forma, como si hubiera dado las coordenadas con las otras personas que ella ayudó específicamente y que tenía pues sus entidades y demás. Con esa misma quema de esas personas, es como si hubieran contactado entre sí, no sé si me hago entender, como si ella Sí, quemó las propias, ese incienso al mismo tiempo que esas mismas personas que ella estaba ayudando, como que lo hicieron después de que ella misma fue la que le dio la recomendación a ellos, teniendo en cuenta que pues eso fue lo que la indicación por parte del religioso. Vemos que esa fue como la estrategia por parte de esas entidades para lograr llegar hasta donde estaba Joitza y a su aspecto físico y poder generar lo que ocurrió en ese momento. Vemos que ya después de esto ya me empiezan a adelantar en el tiempo nuevamente y vemos que pues aquí mismo en la regresión, en la proyección que la estoy viendo en esa proyección. pantalla, sí vemos que ella empieza a seguir teniendo diferentes visualizaciones, pero vemos que hay un día en específico que es donde ella, como al día siguiente, después de que esas entidades la han implantado, ella se observa a sí misma tal cual como se observaba en esos momentos de meditación, pero ya no se ve dentro de un túnel, sino que inicia viéndose dentro de ese mismo túnel o como envuelta por toda esa luz. Y vemos que ya después de que ella se observa, empieza como a tratar de identificar, y vemos que en ese momento ella empieza a ver diferentes, ya no son como personas, siluetas humanoides, sino que empieza a ver como diferentes ve las entidades, de hecho se empieza a percibir a las entidades y no solamente ve entidades, sino que es que ve como personas, pero como con siluetas o formas como de demoníacas, los ve con cachos, los ve, y esto ya empieza a ella como a generarle una especie como de sensación en todo su cuerpo que le transmite todo lo contrario a lo que le transmitía anteriormente, como que ya no le da paz, sino que antes le da como, le empiezan a sembrar temor, empieza a haber diferentes escenas donde estas mismas entidades, esos demonios, están como asesinando diferentes personas y como es como si trataran como de agarrarla a ella, es como si esas entidades trataran como de lanzarse sobre ella. Y ella entre esa visualización es como si tratara como de salir corriendo. El momento en que ella ya se siente muy asustada es cuando ella como que ya abre sus ojos y logra salir como de ese estado de meditación. Eso le empieza a ella como a causar mucha curiosidad hasta el momento en que ya vemos que ya llega la noche y ya está completamente dormida y entrando en un sueño profundo. Vemos que en ese mismo sueño profundo ya la entidad que se introdujo al aspecto físico de Yubitsa cuando inhaló pues todo este humo, vemos que empieza a salir de su cuerpo y empieza a emanar mucha energía endoplasmática hacia la parte de su cabeza. Es como si los implantes que hay en su cabeza empezaran como a acomodarse de alguna manera, que empieza a generarle una especie de sueños a ella, donde le empiezan a mostrar como ella, o sea, como un proceso que ella debe hacer para
para dejar de verlos a ellos, o sea, como de dejar ver las entidades, dejar de ver esos demonios y todo. Y vemos que le están mostrando es que ella tiene que ir hasta su casa y hacer exactamente lo mismo con todos los miembros de las personas que viven allí, incluyendo lo que son sus padres y todas las personas que trabajan en este lugar. Ella después de esto ya no entiende absolutamente nada de lo que está ocurriendo. De hecho, eso que acabo yo de mencionar, ella pues es primera vez que ve ese sueño después de una única vez donde ella pues en ese estado de meditación vio lo que vio, todos esos demonios y todas esas entidades. Pero vemos que en esa regresión, en esa proyección en la pantalla, me siguen adelantando rápidamente en el tiempo y mostrando muchas escenas donde a medida que ella fue avanzando en edad, eso se seguía haciendo como muy recurrente. Ella siguió viendo muchas veces esos demonios, esas entidades, esas personas así con cachos, sí, con siluetas demoníacas. Y vemos que en diferentes sueños le siguieron mostrando lo mismo, lo que tenía ya que hacer. Y vemos que hay un momento en particular donde ella como que ya estaba un poco, su psiquis está muy acelerada. Vemos que de hecho pues todas sus conexiones neuronales que están en ese momento en esa proyección completamente como manipuladas por los implantes que hay en su cabeza. Eh, ella empieza como a sentir de que sí, de que va a ser lo que está ya escuchando en ese momento. Ya está como al borde de enloquecerse y ya dice que quiere recuperar su estado de unos años atrás donde se sentía mucho mejor. Vemos que ya después de esto se detiene la proyección acá en la pantalla y volvemos nuevamente a donde estábamos hace un momento en la regresión. Ya estamos nuevamente en el mismo lugar donde quedamos antes de que me proyectara en la pantalla. Estamos creo que fue en un parque donde yo mencioné, sí, está ella sentada en una banca, mirando así como con una mirada perdida hacia el firmamento. Vemos que en ese momento, mientras ella está en ese estado como no está meditando, pero está con los ojos abiertos, mirando hacia el firmamento, ella se empieza como a recibir indicaciones y se escucha a sí misma, pero vemos que lo que ella se está escuchando a sí misma no es ella, sino que es la entidad quien la tiene ahí en este momento. Vemos que le están mostrando que debe recolectar en algunos puntos en específico de lo mismo que ese religioso en su momento le dio y que debe empezar a repartirlo en diferentes lugares, incluyendo el lugar que ha visto en el sueño, que es su casa. Vemos que en ese momento el único lugar al que ella como que le da, a pesar de que está pues completamente manipulada y todo, pero siente como cierta lástima de hacer eso, es el lugar pues, de su casa, donde ella se crió. Pero vemos que ella empieza a hacer como el recorrido, rápidamente me empiezan a adelantar en el tiempo, mientras ella empieza a hacer como el recorrido y empieza a recoger en diferentes, ya no es solamente un solo religioso, sino que son como de varios religiosos que ella reclama como estos bolsitas de incienso para poderlas llevar a donde le han dado como las diferentes coordenadas. Y vemos que a las personas, gran parte de las personas que ella ayudó muchos años atrás, son a las personas, no a todas, porque fueron muchas que ella logró como ayudar de alguna manera con su vibración y su forma de ser, pero vemos que a gran parte de estas, ella empieza a llevarles esto y les da la indicación de lo que deben hacer. Dice que si quieren seguir cultivando como eso que han podido sembrar a lo largo de su vida, deben de quemar eso y que les da la indicación de dejarse envolver por este humo para poder que como que se limpie, le dice como para que canalicen sus energías y de esta forma le logren seguir completamente limpios y seguir adelante con su proceso. Vemos que ya después de esto, efectivamente lo que ocurre es que todo lo que esas personas empiezan a hacer, tal cual como ya lo describió, es que empieza a ocurrir lo mismo que ocurrió con ella. Empiezan como algunas entidades a apoderarse de estos aspectos físicos y empiezan a ser manipulados de diferentes formas después de que hacen esta práctica. Vemos que ya ella termina en la parte de su casa, llegando a su casa. De hecho, ella está observando a sus padres, pero pues ya están de una edad avanzada. De hecho, su padre se encuentra como algo enfermo. Vemos que las personas que trabajan en ese lugar eh, la reconocen de inmediato, la dejan seguir
y ella empieza como a acercarse a esas personas a los que de alguna forma ella tuvo como un vínculo más cercano, siendo pues trabajadores de toda su familia, y ella empieza a hacer lo mismo, empieza como a compartirles esto. Esas personas lo revisen, lo reciben y agradecen. Vemos que que ya llega hasta su casa. Vemos que salen tres personas que no son sus padres, son hermanos de ella, son sus hermanos, y vemos que empiezan como apenas la ven, empiezan a decirle cosas, a decirle que por qué ese momento de aparecer después de tantos años en que se ha olvidado de sus padres. Veo que ella no dice absolutamente nada, solamente dice que ella ha venido a hacer un favor, dice que ha venido a hacerles un favor a ellos y a sus padres. Dice precisamente porque sé lo que están pasando, el difícil momento que está pasando nuestra familia, es que vengo a traer la cura para nuestros padres. Y algo que ustedes también deberían hacer si se quieren sentir mucho mejor y salir adelante. Vemos que ella les comparte exactamente lo mismo a sus hermanos y posteriormente va hasta donde sus padres. Y no es que se lo dé a sus padres, sino que ella misma se encarga de encender esto y se adentra a la habitación donde se encuentran sus padres, y ella empieza como a este humo se empieza a regar pues en toda la habitación. Vemos que su padre específicamente es como el que le pregunta a qué se debe su visita y por qué está haciendo lo que está haciendo. Vemos que ella empieza como a llorar en ese momento y le está pidiendo perdón a sus padres. Ella le dice que todo lo que está haciendo es para el bien de ellos. Dice, en ese momento no me van a entender. Y como todo en mi vida han sido episodios que hasta ese momento muchas de las cosas que he sentido y que he hecho no he podido lograr entenderlas ni hallar explicación alguna. Pero después de esto, yo sé que ustedes me van a entender y ustedes van a estar bien. Vemos que lo que ocurre es que después de que esto empieza a ocurrir, es que antes todo lo contrario, sus padres empiezan como ese humo como que se penetra tanto en sus vías aéreas, en sus pulmones y todo, y vemos que pues ya ellos al estar en una edad algo avanzada, antes es como muy contraproducente para ellos. Y en el momento en que ya hay como suficiente concentración de humo al interior de esa habitación, vemos que se abren, son dos portales que se abren en esa gran habitación, y hay entidades que empiezan a llegar hasta el aspecto físico de sus padres. Vemos que esas entidades empiezan como a generar diferente manipulación con ellos. Ya están implantados, ya sus padres tienen diferentes dispositivos en varias partes de su cuerpo, y empiezan como con esos dispositivos, no son las entidades, sino son los implantes que tienen en sus cuerpos, que empiezan como a cortarles la respiración, y de esa forma los van como asfixiando hasta que los logran desencarnar por completo. Vemos que esas entidades empiezan a llevar los aspectos físicos de sus padres, y ella como que no logra entender lo que está ocurriendo, pero ella aún no sabe que sus padres han desencarnado. Sencillamente ella ve que sus padres están como caen en la cama, pero ella cree que de pronto es parte del efecto de como ese proceso de sanación que supuestamente le vendieron a ella en su manipulación. Vemos que ya después de que ella hizo lo que hizo, como que de alguna forma empieza a sentir algo de nerviosismo y sale de este lugar corriendo. Vemos que sus hermanos le dicen que por qué tanto afán, ella sale corriendo de ese lugar y sale incluso pues, de la casa, sale de todo el perímetro y se va corriendo hasta su vivienda. Vemos que en ese momento en que ella ya está rumbo a su vivienda, como ya tuvo mucho contacto con el humo, ella se empieza como a rascar su cuerpo, y vemos que es como si su piel estuviera de alguna forma como carcomiéndose un poco, o sea, le empieza a picar mucho, y es con tanta fuerza que ella se empieza a rascar diferentes zonas de su cuerpo mientras va corriendo hasta su casa, que incluso con el solo hecho de ella hacerse así en sus brazos o en su pecho, en la espalda y todo, se va como quitando partes de su piel, se empieza a hacer unas llagas muy grandes. Vemos que ya después de que ella logra llegar a su casa, se observa en un espejo y se observa muy mal herida. De hecho, ella empieza inclusive como a verse en el espejo y empieza como a cogerse su cabeza como de una forma muy desesperada, y empieza como a hacer esto en su cabeza, y empieza a ver que hasta el cabello se le empieza como a caer. Ella empieza a verse como mechones de pelo en sus manos, y esto como que le empieza a volver más enfurecida, empieza a entrar en un estado completamente como, sí, una emoción muy negativa, de mucha ira, hasta el momento en que queda completamente desvanecida al suelo, y
y está desmayada, se cae desmayada. Vemos que ya después de esto, la luz me va como adelantando así en el tiempo poco a poco y van pasando los días y todas esas heridas que ella tiene en su piel se le fueron como infectando. Y a medida que pues esto se fue como infectando, vemos que llega un momento en que ya después de aproximadamente una semana o un poco más de una semana, de a raíz como de toda la infección que tiene ella en su propio cuerpo, en todas sus heridas y inclusive pues la de su cuero cabelludo, esa infección es la que se encarga como de desencarnarla a ella. Estamos en el momento en que ella empieza a desencarnar en ese lugar y aparte de esto, pues vemos que también no solamente las infecciones de las heridas, sino la falta de alimentación, ya como que durante todo este tiempo, pues al verse así y al vivir sola, no se alimentó absolutamente de nada. En ese momento está desencarnando y vemos que la misma entidad que en su momento estuvo con ella es la que se está llevando su aspecto físico. Listo. Carlos, de los aspectos físicos de la regresión, ¿alguna relación con la vida actual? Sí, dicen que sus padres en esta regresión son los mismos padres de ella en línea de tiempo actual. Hablan también de sus hermanos, de uno de sus hermanos, también está vinculado con uno de sus hermanos en línea de tiempo actual. Y hablan de el religioso que fue como ese vector de entrada para empezar ese proceso de manipulación con ella. Dicen que fue una persona muy cercana a ella, de hecho, con la que ella compartió sentimentalmente, como que fue una de sus parejas en esta línea de tiempo actual. Muy bien, habiendo comprendido lo que ocurrió con Yubitsa, vamos a regresar a la línea de tiempo actual a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Me dices que es en el perímetro. Hay 3 naves en el perímetro. Vamos a ingresar al lado de Yubitsa, me dices que es en Ichi. Ingresamos en ese momento, ya estamos al lado de ella. Veo muchos implantes en todo su aspecto físico, específicamente en su cabeza. Hay una entidad al interior de su cuerpo. En ese momento la extraen de su aspecto físico y la neutralizan por completo. Es un reptil. Este mide 2,28. El mismo de la regresión. Sí, estoy verificando, pues, lo veo muy diferente. Pero no, no es el mismo de la regresión. Confirmo con la luz y no es el mismo. Muy bien. En la mamá, en el papá y en el hermano. Hay entidades en ellos. En ese momento, todos los humanos los que nos asisten hacen el proceso de neutralizar todo lo que hay en ellos y se hace la verificación. Sí, hay implantes en sus aspectos físicos y hay más entidades. Pero dice la luz que el jefe como tal de todo ese procedimiento no se encuentra acá. No es ni el de Yuitsa ni ninguna de las entidades que está en su familia. Dice que de hecho está vinculada, es el jefe de ese procedimiento, está vinculada a la persona que apareció en la regresión como ese religioso. Dice que fue una persona que le hizo pues mucho daño a Yuitsa en esa línea de tiempo actual y que esa entidad se encuentra con ese aspecto físico. Ese es el jefe. Ese es el jefe. Muy bien. ¿Qué más hay en la casa? ¿Qué más percibes? Hay mucha tecnología al interior de la casa. Se siente una vibración muy pesada y hay mucha energía endoplasmática. Portales. Hay un total de 24 portales. Muy bien. Se extrae la información del reptil y se trae el jefe, por favor. Se conecta con el jefe y llega ahí.
En ese momento están colocando un casco electromagnético en la entidad de Yuvitsa. Se extrae toda su información. De esa manera se está extrayendo las coordenadas para dar con el jefe, todo ese procedimiento. En ese momento vemos que ya logran dar con él y le están trayendo los humanos luz completamente neutralizada. Ya está acá. Es otro reptil. Este mide 2,36. Ese sí es el mismo de la regresión, pero vemos que ha evolucionado, se encuentra de mayor tamaño. Muy bien. Se les trae la información a ese reptil, se te proyecta en pantalla la jerarquía, me dices qué tipo de ser es. En ese momento están colocando un casco electromagnético en su cabeza, se extrae toda su información. Estamos viendo en una pantalla la jerarquía, es un Draco color blanco. Vemos mucha tecnología, muchos dispositivos adheridos a esta jerarquía y hay materia oscura en ella también, incluyendo su planeta principal. Hay también entidades alrededor de ella que utiliza junto con la materia oscura como mecanismos de defensa y ataque. Número de planetas. Un total de 36 planetas. Son 3 sistemas planetarios. Muy bien. Vamos a pedir la asistencia a los humanos necesarios. Abre un portal, descienden, se verifican 1, 2 y 3. Se abre un portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de los humanos los que nos asistirán en esta misión. Los que llegan se ubican alrededor de los que ya están con nosotros. Ya están todos acá. Bien, vamos a conectar con Enki, se abre un portal, desciende, se verifica 1, 2 y 3. Se abre un portal. Los humanos los verifican la llegada de Enki en ese momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Enki? Sí, es él. Muy bien. Agradecidos con la asistencia. Por favor, los humanos luz crean los portales necesarios, comprueban los que hay en la casa para llegar a los 3 sistemas y los 36 planetas y al Draco. En ese momento crean los portales. Listo. Muy bien. Nos preparamos para desplazarnos. Cuando estemos listos, me dices, nos llevamos las naves y todas las entidades. Estamos listos. Desplazamos 1, 2 y 3. Ya estamos acá. En ese momento vemos como todos los humanos los emanan mucha luminiscencia, aseguran todo el perímetro, aseguran cada sistema planetario de esa jerarquía, neutralizan todos los planetas. La jerarquía fue envuelta en una gran burbuja de luminiscencia, completamente neutralizada, y están colocando aros electromagnéticos alrededor de todo su cuerpo para terminar de neutralizarle y asegurarle. Paralizan el tiempo. Listo, todo asegurado. Muy bien. Gracias, por favor, nos ayuda a eliminar naves, entidades, tecnología, todo lo que haya en los planetas. Todos los humanos los abren sus manos, emanan mucha luminiscencia de estas, entrando por medio de los portales. Llega a cada planeta, vemos cómo empiezan a eliminar naves, tecnología, muchas entidades, incluyendo las que hay en el planeta principal. El proceso continúa en ese momento. Listo, proceso terminado. Entonces, eliminación de materia oscura. Enki crea una gran burbuja de luminiscencia afuera del perímetro donde estamos en ese momento. Todos los humanos los empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia la burbuja en la cual está contenida esta jerarquía. Vemos que Enki empieza a acercar esa gran burbuja de luminiscencia. Una vez tiene contacto con la burbuja de luminiscencia donde está neutralizada la jerarquía, esta burbuja de Enki empieza a absorber toda la materia oscura. Todos los humanos los empiezan a apoyar a Enki en ese proceso. Vemos cómo toda esa luminiscencia, a medida que va absorbiendo toda la materia oscura, una vez la termina de absorber, extraen esa gran burbuja de luminiscencia del perímetro, emanan mucha luminiscencia y una gran explosión de esta. Listo. Bien. Se extrae la información del Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos. Están colocando cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía. Se extrae su información, tenemos coordenadas, es enviada a los humanos los que nos asisten, vemos cómo ellos empiezan a entrar en cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los demás. Los verifica, una vez son verificados, inicia protocolo de liberación. Los limpian, los repotencializan, los liberan. El proceso continúa.
Habían muchos también al interior del planeta principal donde se encontraba la jerarquía. Verificamos cantidad humano, luz, aspectos físicos son los mismos, se nos unen todos. Muy bien, se activa el llamado de las cabezas del Draco y todo lo que le pertenece. Llega ahí y es eliminado. Se abre un portal. Todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia ese portal. Se activa el llamado de las cabezas de esa jerarquía. Vemos cómo empiezan a llegar naves, tecnología, muchas entidades. Esas se van eliminando por completo apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia. Siguen llegando. Listo, proceso terminado. Muy bien, se extrae el Draco del planeta, se eliminan los 3 sistemas con los 36 planetas. En ese momento se extrae esta jerarquía en la gran burbuja en la cual fue neutralizado. Todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia cada uno de esos planetas. La luminiscencia se adentra y empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia al interior de cada uno de ellos. Y de esa forma están eliminando cada uno de los planetas y sus sistemas planetarios. Por último, se elimina el planeta principal. Listo. Muy bien, con la información del Draco, ¿cuántas copias hay creadas de Yubitsu? Hay un total de 31 copias. Información de ella en otra jerarquía. No hay. Muy bien, se elimina el Draco de todas las líneas de tiempo. En ese momento, todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia la burbuja en la cual está contenida. Esa luminiscencia se adentra, empieza a activar cada uno de los aros electromagnéticos que colocaron alrededor de su cuerpo. Esos se empiezan a eliminar de forma horizontal correspondiendo a cada línea de tiempo de esta jerarquía. Por último, hay una gran emanación de luminiscencia y una gran explosión de esta misma. Listo, eliminada por completo. Muy bien, llega el aspecto físico de Yubitsa, llega su humano luz, se verifica, y los aspectos físicos de su padre, madre y hermano. En ese momento la luz los trae. Ya están acá. Le dices por favor le preguntas por favor a la luz si entre los liberados está el humano luz de la pared. Sí, está acá. Muy bien, llega el aspecto físico de él también, por favor. Ya está acá con nosotros. Le dices a la luz por favor que nos ayude a retirar los implantes, esos aspectos físicos. En ese momento vemos como todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia cada uno de ellos. Empiezan a eliminar todos los dispositivos tecnológicos que hay en todo su cuerpo. Cada uno de esos implantes son eliminados por completo. Una vez eliminan esos dispositivos, vemos que empiezan a repotencializarlos por cada parte de su cuerpo. Su padre, su madre, su hermano, su pareja en ese momento también está siendo repotencializada. Listo. Muy bien, humanos luz liberados, les agradeces, te despides, ascienden, quedan en resguardo los humanos luz de la familia y la pared. Agradecemos y ascienden. Y los humanos luz que nos asisten nos quedamos con los necesarios, al resto les agradeces, te despides, ascienden. Agradecemos y ascienden. El humano luz de Yubitsa, pregúntale su nombre. Su nombre es Yusian. Dice que como que no se preocupe por su pronunciación. Dice que puede ser Yusian o Yusihan, como ella quiera llamarlo. Es doble L, su nombre es doble L, U, Z, I latina, H, A, N. Yusian o Yusihan, como dice él. Muy bien. Hacemos conexión con el médico, sale un portal, desciende, se verifica, 1, 2 y 3. Se abre un portal. Los humanos los empiezan a emanar su luminiscencia. Están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Bien, agradeces por la asistencia, le transmites la información de Yubitsa, dices que tenemos 31 copias de hecho. En ese momento el médico crea una gran burbuja de luminiscencia. Nos estamos acercando en ella. Nos adentramos en ella. Vemos que el médico
Está colocando sus manos alrededor de los brazos de Yuvitsa. Empieza a emanar mucha luminiscencia. Vemos cómo esa luminiscencia empieza, es como si su piel empezara a absorber toda esa luminiscencia que el médico está emanando de sus manos. Vemos que una vez todo su piel, desde su cabeza, rostro, brazos, pecho, espalda, piernas, abdomen, absorbe toda esa luminiscencia, el médico empieza a entrar sus manos rápidamente hacia la parte de su abdomen donde tiene diferentes dispositivos. Empieza a eliminar estos implantes. El médico emana mucha luminiscencia donde se encontraban cada uno de estos, repotencializa cada una de esas zonas. Vemos que rápidamente empieza como a envolver en burbujas de luminiscencia lo que es la parte de sus ovarios. Eliminó implantes de esa zona de su cuerpo. Vemos que ahora está emanando mucha luminiscencia en la parte de su abdomen, en su estómago específicamente. Vemos que también elimina como una especie de capa tecnológica que había en todas las paredes estomacales de Yuvitsa. El médico las elimina ese dispositivo por completo. Vemos que ahora empieza a emanar mucha luminiscencia. Esta luminiscencia se empieza a adherir a todas sus paredes estomacales, lo repotencializa por completo todo su estómago. Ahora emana mucha luminiscencia líquida. Vemos que esa se empieza a desplazar por todo el interior de su estómago. Vemos que empieza a recorrer su colon, sus intestinos. A su paso está limpiando y repotencializando estos órganos internos. Vemos que toda esta luminiscencia empieza a salir por su área sexual. A su paso está limpiando y repotencializando también esta área de su cuerpo. Vemos que el médico coloca sus manos en la parte de su pecho, está extrayendo un dispositivo que se encuentra como en una de las aurículas de su corazón. El médico lo extrae de esta zona, elimina ese dispositivo, ahora emana mucha luminiscencia. Lo repotencializa por completo, crea como una especie de burbuja de luminiscencia en todo su corazón. Vemos que ahora emana mucha luminiscencia líquida en sus aurículas, en sus ventrículos. Vemos que con cada latido del corazón de Yuvitsa, toda esa luminiscencia empieza a recorrer todo su sistema circulatorio. A su paso la va limpiando y repotencializando. Vemos que su sangre se encontraba como de un color un poco diferente, y a medida que toda esa luminiscencia empezó a recorrer todo su sistema circulatorio, es como si estuviera eliminando todo lo malo que tiene su sangre. El médico limpia toda esta parte de su cuerpo, todo su torrente sanguíneo. Vemos que ahora el médico coloca sus manos en la parte del pecho, emana mucha luminiscencia, una vibración muy fuerte hacia la glándula interdimensional del timo. Desde esa zona repotencializa esta glándula interdimensional. Vemos que esta glándula interdimensional queda emanando una vibración muy fuerte hacia todo su aspecto físico, y desde su pecho queda como emanando una vibración muy fuerte hacia todo su cuerpo. Rápidamente el médico sube sus manos hasta su cabeza. Vemos que empieza a emanar mucha luminiscencia. Lo primero que hace es contener todos los dispositivos, los neutraliza los que hay en su cabeza. Ahora, después de que están completamente neutralizados, el médico empieza a entrar sus manos poco a poco. Vemos que empieza a eliminar diferentes dispositivos que se encuentran muy adheridos a algunas de sus glándulas interdimensionales. Vemos que una vez se empieza a eliminar de esos dispositivos, el médico rápidamente repotencializa cada una de las zonas donde se encontraban esa tecnología en su cabeza. Ahora el médico rápidamente empieza a encapsular cada glándula interdimensional en burbujas de luminiscencia. Rápidamente vemos que hay como una especie de cableado que estaba conectado a todas sus conexiones neuronales y estaban siendo como manipulados desde su glándula pineal y la parte de su cerebelo, pero ya esos dispositivos fueron eliminados. Ahora el médico está extrayendo con gran precaución como todo este cableado que se encontraba por medio de todas sus conexiones neuronales. En la medida que el médico extrae eso con gran precaución, rápidamente, con más luminiscencia, va repotencializando cada una de sus conexiones neuronales. Después de que el médico termina de extraer toda esa tecnología de sus neuronas, el médico empieza como a emanar una vibración muy fuerte y empieza a crear conexiones neuronales nuevas en ambos hemisferios de su cerebro. Vemos que después de eso el médico está cogiendo el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de su cerebro, empieza a emanar una vibración muy fuerte. Esa luminiscencia hacia adentro es como si se conectara con el resto de glándulas interdimensionales en su cabeza, y ahora salen diferentes destellos de luminiscencia hacia el exterior de su cabeza, correspondiendo a este proceso, una limpieza de psiquis que está haciendo el médico Saturno. Vemos que después de eso el médico rápidamente coloca sus manos en la parte de sus oídos. El médico empieza a emanar como una vibración muy fuerte, unas ondas de luminiscencia muy fuertes, y que esas se adentran por medio de sus oídos y limpian también toda la parte de sus oídos internos, tímpano. Emana mucha luminiscencia en su rostro, esa luminiscencia se adentra por sus ojos, por sus fosas nasales, por su boca. El médico rápidamente coloca sus manos en su espalda. Vemos que empieza a emanar mucha luminiscencia, limpia toda la parte de sus pulmones, musculatura de su espalda, columna vertebral, zona lumbar. Vemos que crea una burbuja de luminiscencia que abarca lo que es la parte de su cadera,
como esto es articulación e incluyendo lo que es su área sexual, el médico la deja cubierta con una burbuja de luminiscencia. El médico baja sus manos por sus piernas, rápidamente llega a la parte de sus pies, la coge de los pies, emana mucha luminiscencia, así empieza a adentrar a todo su sistema óseo. Esa luminiscencia empieza a subir por sus piernas, abdomen, pecho, llega hasta la parte de sus hombros y desciende por sus brazos, sale por los dedos de las manos toda esta luminiscencia. En ese momento el médico coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, se empieza a desvanecer y se va adhiriendo a su aspecto físico como una capa extra en todo su cuerpo. Termina el proceso con el alza del aspecto físico de Yuvitsa. En ese momento se abre un portal. Hay 5 copias que llegan de Yuvitsa en ese momento. El médico las verifica. Una vez las verifica, las limpia, las repotencializa cada una de estas, hace el proceso de acople entre estas 5 copias. Una vez las acopla, vemos que las está colocando en la parte del pecho de Yuitsa. El médico emana mucha luminiscencia y una gran vibración que esa se expande por todo el cuerpo y el aspecto físico de ella. Listo. Proceso terminado por parte del médico Saturno. Muy bien, le agradezco al médico. Pregúntale si tiene alguna recomendación para ello. Dice que debe guardar bastante reposo por lo que resta del día de hoy, teniendo en cuenta el proceso que se acaba de realizar. Dice que debe empezar a ser como muy consciente absolutamente de todo lo que ella ingiere, tanto de alimentos como de medicamentos, incluso pues en la parte también de su hidratación. Y dice que también sin restarle importancia, debe cuidar de todo lo que deja ella ingresar, no solamente lo que entra por su boca, sino lo que entra por su mente. Listo. Muy bien, le agradece al médico. Agradecemos. Ujú. Vamos a regresar a la casa de Yuvitsa a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. Muy bien, las dos, por favor, nos ayuda a eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa. En ese momento todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia, se adentran a la casa. Están eliminando toda la tecnología aquí al interior de esta vivienda. Una vez eliminan toda la tecnología, están cerrando cada uno de los portales. Vemos que ahora se desplazan rápidamente por toda la casa, subiendo los niveles vibratorios. Ahora están repotencializando la burbuja de la casa, primera, segunda, tercera capa. Listo. Muy bien. El humano luz de Yuvitsa, haces cambio con él un momento, por favor. La cuenta de 3. 1, 2 y 3. Mano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir esta comunicación. Yuvitsa está con nosotros. ¿Le quieres dar algún mensaje? Agradezco esta oportunidad de permitirme en contactar nuevamente con mi aspecto físico. Quizá en algún momento recuerdes algún tipo de sensación en tu cuerpo de aquellos momentos desde otras vidas atrás donde lograba ponerme en contacto contigo. Has sido lo suficientemente fuerte al lidiar con todo tu exterior que tanto te ha perjudicado, principalmente con tu propia mente, con cada uno de tus pensamientos. Qué fácil ha sido crear y visualizar todo aquello que no has querido tener en tu vida. Ha sido tanta la intención, el enfoque, la energía y la vibración que le has puesto a cada uno de estos acontecimientos, que lo has visto realizados completamente, no para tu favor, sino para estar en contra de tu proceso.
Han sido muchas vidas las que te han logrado tener completamente manipulada de esta manera. Pero yo sabía que íbamos a encontrar el momento y la línea de tiempo en la que íbamos a poder entablar nuevamente este contacto. No será fácil, pero siempre y cuando realmente tengas la voluntad y la fuerza suficiente para lidiar no solamente con tu exterior, no solamente con las personas que están fuera de tu proceso, sino contigo misma y empezar a cuidar absolutamente cada uno de tus pensamientos. Cuidar la forma como intencionas, cuidar la energía que pones y el enfoque absolutamente de todo lo que realmente quieres tener durante el paso por esta línea de tiempo en la cual nos encontramos. Recuerda que tú eres suficiente para crear y manifestar desde dentro todo lo que quieres ver visualizado en tu exterior. De alguna forma voy a estar aquí presente contigo, ayudándote desde tu corazón, desde tu mente, a crear absolutamente todo aquello para lo cual hemos venido a vivir, y es hacer y a sentirnos completos, que es lo que realmente somos. No estamos fraccionados. Ten en cuenta que somos parte de esa misma conciencia, de ese todo. Tú eres el propio universo, tú eres la abundancia, tú eres la felicidad, tú eres todo aquello que has perseguido durante tanto tiempo. No permitas que por seguir exteriorizando todo aquello que sientes y buscando información fuera de ti para seguir buscando aquel santo grial que te lleve a proyectar y a quitarte tus dolencias y a ver todo lo que quieres ver materializado. Ya basta de buscar afuera. Es momento de buscar y sentir dentro lo que ya realmente somos. No se trata de buscar en los demás sus problemas, sus dificultades y de hacérselas saber. Ahora se trata de enfocarnos en nosotros mismos, de hallar nuestros propios problemas, nuestras propias dificultades y enfrentarlas nosotros mismos desde adentro, respetando nuestro proceso y respetando el proceso de los demás. Soy amor infinito para ti y tú siempre has sido y seguirás siendo amor infinito para mí. No desaprovechemos este encuentro y con la certeza de que todo va a estar conforme a nuestro plan, seguiremos adelante. Bueno, muchas gracias por ese mensaje, muy lindo. Esperemos que Yulitza le cale, le sea útil para su proceso. Quedas con tu aspecto físico. Gracias a ustedes por permitir este encuentro. Amor infinito. Gracias por compartir con nosotros. Haces cambio, me dejas con Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien, Carlos, la luz, por favor, nos ayuda a crear una burbuja que contenga el humano luz de Yulitza y a Yulitza y burbujas para los demás aspectos físicos.
En ese momento los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia y están creando burbujas personales en sus padres, en su hermano, en su pareja. Le potencializan cada una de esas burbujas, primera, segunda, tercera capa. Ahora crean la burbuja personal en el aspecto físico de Yuvitsa. La repotencializan también primera, segunda, tercera capa. Fusionan a su mano luz con ella. Listo. Muy bien, ya todo queda bien allí en casa. Sí, todo se encuentra muy bien. Bienvenido. Gracias. Yuvitsa, puedes abrir tu micrófono. Yuvitsa, ¿cómo te pareció tu sesión? Ah, muy bonita, sí. Estuve, no sé, algunas cositas identificada, ¿no? Con lo que decía de Inglaterra. Siempre me ha gustado Inglaterra, no sé por qué. Siempre me gusta cantar, siempre así cosas, ¿no? Y bueno, ha sido muy bonito escuchar a mi humano luz, el mensaje que me ha dado. Ha sido Muy bonito. muy bonito, sí, muy bonito. Yuvitsa, en esa regresión tienes mucha información de cómo tú vivías y cómo realmente eso es trabajo interno y eso hace parte del proceso de estar en conexión con tu humano luz. No sé si en la sesión pues no se mencionó, pero pues Carlos, no sé si era que ella estaba ahí conectada, No, ¿no? no, Pero no no tenía estaba implantes, conectada, estaba pero no desocupado. estaba exactamente. Sí, por eso él Pero dice, esa regresar a vibración, tener contacto con mi aspecto físico es porque ya podías comunicarte con él. Pues la luz lo no que yo, tiene tiempo. sí, lo que yo logré entender ahí en ese proceso era que ella en ese estado de meditación y al verse ella a sí misma en medio como de toda esa luz, como ese túnel que ella se veía, ella se observaba y era como el humano luz de ella que se conectaba con ella mediante esa forma, pero no estaba con ella conectada en ese momento, pero pues era la forma como de él contactarse con ella y demostrarse y dejarse y de permitir pues que ella se dejara guiar por Esa él. comunicación. Ujú. Ujú. Entonces, muy bonito ese proceso de esa sesión porque tenías todo pues ya muy adelantado, ¿cierto? Pero pues nosotros en estos procesos holográficos por ingenuidad caemos en aceptar contratos de a veces de formas muy sutiles, ¿sí? Eso también pues nos enseña algo más. Eh, Yuvitsa, pues ahora te voy a compartir una información para que empieces a apoyarte más en tu proceso. Tú esa Ujú. información de la sesión la llevas ahí, de tu regresión, pues lo que pasaba contigo en esa línea de tiempo, eso lo tienes tú adentro. Entonces tu mano luz ya te lo aclaró, no busques más afuera para que puedas volver a conectar con ese estado. Y pues sabes que cuentas con nosotros para lo que requieras. Listo. Gracias. Te pregunto si autorizas publicar tu sesión. Sí, sí, claro. ¿Quieres que te ponga filtro? Sí, con filtro mejor. Listo, no hay problema. Luisa, muchas gracias por permitirnos aportar en tu proceso. ¿Listo? Gracias, gracias a ti, Karen. Gracias a ti, Carlos. De verdad, muchas gracias. Pues con todo el gusto del amor. Con todo el amor. Muchas gracias.